Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos. Los temas que vamos a tratar es la definición de ángulos y la clasificación de ángulos. Vamos a definir qué es un ángulo. Un ángulo no es más que la unión de dos semirrectas que tienen un punto en común. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto común es el vértice del ángulo. A continuación, pueden observar varios ángulos que se están formando sobre este polígono. Este es el vértice, esta es la semirrecta, esta es otra semirrecta y este es el ángulo que se forma a partir de estas dos semirrectas. Lo mismo pasa acá, este es el vértice, esta es una semirrecta, esta es otra semirrecta y este es el ángulo que se forma a partir de esas dos semirrectas. Estos ángulos que les acabo de mostrar, junto con este ángulo de 80 grados, son ángulos externos a este triángulo. También existen ángulos internos a este triángulo, que serían los formados por esta semirrecta y este ángulo que se forma aquí de 50 grados es el ángulo formado por esas dos semirrectas y este vértice que tiene o recibe el nombre de A. Los ángulos pueden denotarse de distintas maneras, ¿sí? Una de las más usadas es utilizar este símbolo que está aquí, que significa que es un ángulo, seguido del vértice al cual hace referencia. Si el vértice es B, ¿sí? Para denotar el ángulo, entonces decimos con el símbolo que es el ángulo B y se lee de la misma manera, ángulo B. También es muy común utilizar los puntos que hacen relación a las semirrectas y al vértice común. Si la semirrecta tiene un punto P, el vértice es un punto O y la otra semirrecta tiene un punto Q, pues el ángulo se llamará POQ, haciendo mucho hincapié en la letra del centro que es la que contiene el ángulo. También es muy común utilizar letras griegas para denotar los ángulos. En este caso es muy común utilizar la letra alfa, beta, sigma, teta y phi. También es muy común utilizar números para denotar los ángulos como el número 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Recuerden que los ángulos utilizan el sistema sexagesimal para realizar sus medidas y la unidad de ese sistema sexagesimal es el grado. Podemos clasificar los ángulos de distinta forma. La primera clasificación que podemos hacer es según su medida. La segunda clasificación que podemos hacer es según la suma de sus medidas. Y la tercera clasificación que podemos hacer es de acuerdo con su posición, de acuerdo a la posición que ocupa. Existen ángulos, o podemos hacer una clasificación de los ángulos según su medida en agudos, rectos, obtusos, llanos, cóncavos y completos. Los ángulos agudos son los ángulos que miden menos de 90 grados. Los ángulos rectos son ángulos que miden exactamente 90 grados. Los ángulos obtusos son los ángulos que están entre 90 y 180 grados. Miden más de 90 grados, pero menos de 180. Existen ángulos llanos que miden exactamente 180 grados. Existen ángulos cóncavos que miden más de 180 grados y menos de 360 grados. También existen ángulos completos que miden 360 grados exactamente. También podemos hacer una clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas. Existen ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios si la suma de los dos da exactamente 90 grados. También se dice que dos ángulos son suplementarios si la suma de los dos ángulos da 180 grados. En este momento, estos ángulos de acá son ángulos complementarios porque la suma de los dos forma un ángulo recto de 90 grados. Y estos ángulos de acá son ángulos suplementarios porque la suma de los dos, de estos dos que están acá adentro, suman exactamente 180 grados. Se pueden clasificar también según su posición, en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Se dice
que dos ángulos son consecutivos si solo tienen en común el vértice y un lado. En este caso, este es el vértice, este es el primer ángulo y este es el segundo ángulo que forman. El primer ángulo y el segundo ángulo tienen en común el vértice y tienen en común este lado que está acá. Por tanto, esos ángulos son consecutivos. También los puedo clasificar en adyacentes y se dice que dos ángulos son adyacentes si son consecutivos y sus lados no comunes están en la misma recta. Recuerden que este lado es el lado no común, este lado es el lado no común y este lado de aquí es el lado común junto con el vértice. En este caso, 3 y 4 son consecutivos y estos lados no comunes pertenecen a la misma recta formando un ángulo de 180 grados. Por tanto, puedo concluir que 3 y 4 son ángulos adyacentes. También existen ángulos opuestos por el vértice. Se dice que dos ángulos son opuestos por el vértice si los dos lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. En este caso, podemos mirar que tenemos la unión de dos rectas y la unión de dos rectas forman dos ángulos, en este caso el ángulo 5 y 6, aunque podríamos decir que forman otros dos ángulos acá exteriores, ¿sí? En este caso, este es el vértice común de estas dos rectas, aquí se cruzan, es el punto donde se cruzan los dos, y forman dos ángulos 5 y 6 que serían opuestos por este vértice que tienen en común. Podemos concluir que 5 y 6 son opuestos por el vértice. En este momento vamos a ver, vamos a observar unos pequeños ejemplos para que nos queden más claros los conceptos. Para explicar los conceptos anteriormente vistos, podemos construir un ángulo. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestras semirrectas, todas sobre un punto en común. Este es el punto en común y esta es la primera semirrecta. Construimos otra semirrecta que tenga ese mismo punto en común. Este valor que se genera aquí, exactamente aquí, este es el ángulo que se genera de estas dos semirrectas. ¿Vale? Recuerden que los ángulos pueden denotarse de distintas formas. La primera es utilizando el símbolo del ángulo. Este es el símbolo del ángulo, seguido de la letra a la que hace referencia el vértice. En este caso, la letra a la que está haciendo referencia el vértice es esta letra A. Por tanto, este ángulo es el ángulo A. ¿Sí? También podemos denotar los ángulos utilizando las letras griegas. En este caso puedo decir que este es el ángulo alfa, tal como lo denotó nuestra aplicación de GeoGebra. Podemos decir también que podemos notar estos ángulos con números. Podemos utilizar el número 1 para decir que este es el ángulo 1. Podemos utilizar el número 2 para decir que este es el ángulo 2. También podemos utilizar las letras que hacen referencia a las semirrectas y al vértice común entre las dos. En este caso tenemos las letras B, A, C y podemos decir que este es el ángulo B, A, C. B, A, C. Donde este valor o esta letra que está aquí en el centro es la que contiene el ángulo. Espero que les haya quedado claro y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.